Bloque de medicina en versión vanguardia y vamos a hablar sobre la miastenia gravis. No sé si conocen esta enfermedad, realmente yo no la conocía, la desconocía. Y bueno, estuve conversando con Graciela Nocera, que es la presidenta, la directora de una asociación que permite a las personas que padecen esta enfermedad acompañarlas, notificarles sobre todos los adelantos médicos, sobre la nueva medicación de una enfermedad que no tiene cura. Yo le decía al presentarla, ¿no? Y se lo digo ahora por televisión, que la felicito, me enorgullece como género tener mujeres luchadoras, ya que a ella, después de haber pasado y de haberle diagnosticado a su esposo una miastenia gravis, de estar en un momento terminal de su vida, internado en terapia intensiva, no se quedó angustiada, llorando, diciendo ¿por qué me pasó a mí? Tomó las riendas de su vida, tomó las riendas también de la vida de su esposo y de su familia, se puso esta enfermedad al hombro y empezó a investigar. Empezó a saber, a averiguar y a acompañar no solamente a su marido, sino a todas y cada una de las personas que padecen esta enfermedad, en la Argentina y en el mundo. De esto se trata. Una problemática grave y llega a límites inusitados, piensa que no va a poder y en realidad tiene capacidades que no sabía que las podía desarrollar. Tiene aptitudes que comienza a desarrollarlas con el curso de la vida y hasta nos sorprendemos nosotros mismos de la capacidad que tenemos de hacer cosas. Es verdad, es verdad. En un episodio de tu vida que te tomó y te tocó atravesar por una enfermedad y como sorpresivamente una miastenia a tu marido, ¿no? Exactamente. Sorpresivamente. Contanos cómo fue esto. Bueno, mi marido ya hace casi 20 años que tiene miastenia gravis y sí, nos tomó de sorpresa. Nosotros pasamos momentos muy dificultosos, muy angustiosos. Fueron momentos terribles porque desconocíamos totalmente de qué se trataba la miastenia gravis. Después, ¿qué le pasaba a él? Bueno, él tenía algunos síntomas que eran raros, que nosotros no podíamos encuadrarlos en una enfermedad puntual. Exactamente, no podíamos encuadrarlos en algo. Y bueno, empezó a tener caída de párpados, visión doble, no podía tragar. A todo esto y en esa transición, no es que nos quedábamos como que, tenía visión doble o tenía caída de párpados, no. Íbamos haciendo consultas. Oftalmólogo, neurólogo. La historia comienza, nosotros jugábamos al tenis. Íbamos al club porque los chicos nuestros estaban en la preadolescencia, hacían mucho deporte. Y bueno, nosotros de grandes empezamos a jugar al tenis como para ir y acompañarlos a ellos también. Y bueno, después de un día domingo, de un día de jugar al tenis, de una jornada que se puede decir en un club intensiva, ¿no? en la casa, tenía un párpado caído. Entonces una de nuestras amigas le dice: ¿tenés el párpado caído, César? ¿Tenés presión en la vista? O a lo mejor tenés hipertensión. ¿Por qué no te haces controlar? Y los hombres son medio reacios a hacerse controlar. Entonces me decían: no la hagas renegar a la gra. Andate a algún lugar, a alguna guardia y hacete ver. Bueno, insistieron mucho realmente nuestros amigos, éramos amigos de muchos años. Y ese mismo día nos fuimos, porque indudablemente él ya no se sentía bien. Claro. Y fuimos a una guardia, le tomaron la presión ocular y realmente todo daba bien. Entonces uno de los médicos de guardia le dijo: mira, yo te recomendaría que vayas a ver un neurólogo, porque clínicamente te veo bien. Pero hay algo que no me cierra, un muchacho muy joven, por eso yo apuesto tanto a los médicos jóvenes. Sentido común. Sí, y se expresó de esa manera, dijo: mira, yo no me quedaría con esto, yo iría a ver un neurólogo. Entonces fuimos al otro día, a los 2 días, sacamos un turno con un neurólogo. Lamentablemente nos equivocamos, pero sin saberlo, porque sacamos un turno y el médico que nos atendió era neurocirujano. Después, con la vida y con los años, aprendimos que el que tenía que verlo era un neurólogo clínico, porque el neurólogo, el neurocirujano, siempre comienza a estudiar la cabeza. Entonces le hizo una tomografía de cráneo. Hasta que ese proceso se dio, el pedido del turno, después la autorización de la tomografía de cráneo, el resultado. Habían pasado, yo iba contando los días en el almanaque porque eran terribles. Y
llegó un momento que, bueno, era como que ya no se sabía más qué hacer. Sacábamos turnos, por supuesto, con el oculista, él veía perfecto. A ver, veía perfecto la lectura de un texto, pero tenía visión doble. Él siempre cuenta que veía 2 televisores, uno debajo del otro. Es decir, veía 2 imágenes. Eso representa lo que se llama la visión doble. Tenía caída de párpados, entonces habíamos comprado en la farmacia un parche ocular y se tapaba de ratos un ojo, lo descansaba el otro y así intercambiaba para poder mirar televisión. Sin saber aún qué era lo que tenía. Sin saber nada. Bueno, con el correr de los días la cuestión se fue agravando y ya no podía tragar ni masticar. Y para resumírtelo, concluyó que adelgazó 35 kilos por no poder comer, tragar ni masticar y respirar. Entonces, en esa transición tuvimos etapas muy angustiantes que yo trato de capitalizarlo enriqueciéndome y capacitándome. Entonces, en ese momento, después, cuando logramos tener un turno con un neurólogo que le hace una tomografía de tórax, descubren que tenía un timoma. El timoma es un tumor en el timo. El timo es la glándula que provee inmunidad al organismo. ¿Y tiene que ver con la enfermedad? Tiene que ver con la miastenia. Yo ahora te voy a describir para que la todos miastenia? sepan Claro. qué es la miastenia. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular. Es crónica y es autoinmune. Cuando hablamos de una enfermedad crónica, significa que no tiene cura todavía, pero sí tiene tratamiento. Entonces, el paciente con un tratamiento apropiado, hecho a medida, como un traje a medida, y controlado por un especialista que esté capacitado en esta patología, puede llegar a tener calidad de vida. Los síntomas son los que describiste. Los síntomas son caída de párpados, que puede ser de uno o de ambos párpados, visión borrosa que luego se convierte en una visión doble. El otro síntoma es dificultad para tragar, dificultad para masticar, falta de fuerza. Son los músculos. Exacto, porque nosotros cuando hablamos de músculos siempre asociamos músculos a piernas y brazos. Piernas y brazos. Y en realidad tenemos el músculo ocular, que es el músculo más pequeño del organismo, y es el músculo que no descansa nunca. Nosotros ahora estamos sentadas y nuestro cuerpo está descansando, pero nuestros ojos están permanentemente abiertos, excepto que estemos durmiendo. Entonces el músculo ocular funciona permanentemente y es el que más se resiente y es el más pequeño del organismo. Tener en cuenta ante estos síntomas ir a un especialista, a un neurólogo clínico. En realidad sí. Yo creo que desde las distintas disciplinas de la medicina, ya sea el oftalmólogo, el neumonólogo, claro, porque de pronto tiene dificultad respiratoria. Bueno, vas al neumonólogo. Exacto. No sabes qué tenés. Vas al clínico, le decís, mira, no me siento bien, estoy débil, estoy todo el día cansado, pero en realidad no tenés sueño. ¿Y se determina con laboratorio esto? Se determina fundamentalmente a través de la clínica. Es decir, lo que el médico ve en el paciente que tiene sentado frente a sí mismo. Y a través de lo que el paciente le relata que le está pasando. Entonces, la primera instancia es la clínica. Y la segunda instancia, como complemento, son estudios específicos que se realizan como apoyatura para poder llegar al diagnóstico. ¿Hay distintos grados? Hay distintos grados. A mi marido le tomó sí, un por grado supuesto. muy importante. A mi marido le tocó un grado importante y fue lo que se dice, entre comillas, una miastenia gravis fulminante. Porque en un mes y medio se desataron todos los síntomas juntos, que después atando cabos uno va pensando que en realidad el síntoma de la debilidad ya lo venía teniendo, pero lo atribuía a que hacía calor, a que había trabajado mucho. Está asociado también al estrés, porque como todo neurológico. Como todas las patologías autoinmunes también. Y ya determinado el diagnóstico de qué es la miastenia, ¿cuál es el tratamiento? ¿Es con medicamentos? Sí, en realidad el medicamento básico es único e insustituible en el mundo.
que se llama Mestinón, es el nombre comercial. Acá lo distribuye y lo comercializa Roemes, pero viene de Canadá. Y es un comprimido que el paciente lo tiene que consumir cada 4 horas, porque permanece en sangre solo 4 horas. En la primera hora hace la efectividad pico, es decir, la mayor eficacia del comprimido. Y en la tercera hora empieza a declinar la efectividad. Por lo tanto, a la cuarta hora hay que volver a tomarlo. Por eso se toma cada 4 horas. ¿Está avalado por obras sociales? ¿Cómo se maneja? Sí, nosotros hemos logrado, junto a otras instituciones del país, en aquel momento, en el año 99, reunir firmas, como se hace habitualmente cuando uno quiere sacar una ley o tiene alguna inquietud. Y bueno, logramos reunir muchísimas firmas de todo el país y se obtuvo una resolución ministerial de la Nación por la cual el bromuro de piridostigmina, que es la droga, y el nombre comercial es Mestinón, se obtiene al 100% en todos los efectores, públicos o privados. Es decir, si se atiende en un hospital, en un sanatorio o en una prepaga, se le debería entregar al 100% sin cobrarle una moneda, cosa que no sucede en todos lados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el paciente tiene el diagnóstico y necesita tomar la medicación, la toma y le parece increíble que a la hora de haber tomado la medicación ya se siente un poco mejor. Deben suscitar a lo largo de la enfermedad distintos problemas y dudas y cosas, por eso está esta asociación a la cual presidís y por la cual estás trabajando y luchando y has llegado a distintas organizaciones y a personalidades, no solamente del mundo de lo social, de lo político. Estuviste con el Papa que se ha puesto esta remera, así que me parece interesante tu lucha y toda una organización que esté apoyando a gente que pueda padecer esta enfermedad que no es muy conocida y que sí es bastante grave si no se la detecta a tiempo. No es conocida y además no es muy conocida porque es poco frecuente, está encuadrada dentro de las enfermedades llamadas raras o poco frecuentes. Vos que estudiaste tanto y que bueno, has hecho cursos y que preparás y das charlas en la Facultad de Medicina, inclusive a los chicos que se están recibiendo, ¿pensás o estuviste estudiando si tiene que ver la parte emocional? Tiene que ver, absolutamente. Todas las enfermedades autoinmunes tienen una connotación emocional. En todos los casos, vamos a ser más precisos, en la mayoría de los casos hay un impacto emocional que es el detonante para que la enfermedad aparezca. Está la predisposición, pero siempre la emoción tiene mucho que ver. No es genético, pero sí hay lo que se llama científicamente una sensibilidad genética. Es decir, que el paciente que en algún momento va a tener miastenia gravis ya tiene una predisposición a tener esa enfermedad. Como aquel que, por ejemplo, si tiene una problemática puede llegar a tener gastritis, o aquel otro diabetes. ¿Decimos que no es hereditario entonces? No es hereditario, no está comprobado todavía que sea hereditario. Estamos hablando de la miastenia gravis autoinmune, que es una enfermedad que es autoinmune, que la genera el propio organismo, que en lugar de defenderse se autoagrede. Y pasa como en tantísimas enfermedades autoinmunes, que por ejemplo el lupus, el síndrome de Sjögren, la diabetes y bueno, un montón, la esclerodermia. Hay una infinidad de patologías que son autoinmunes y que el mismo organismo las desarrolla. Entonces, en el caso de la miastenia gravis, como en las tantas enfermedades autoinmunes, hay que trabajar la parte emocional y hay que enseñarle al paciente la aceptación. No solo al paciente, a la familia, al entorno también, a la familia, a los compañeros de trabajo, a los de la facultad, porque también le afecta a chicas jóvenes, a muchachos. Y una cosa que es para destacar es que le afecta a todas las personas de todas las edades. No hay límite de edad, no hay parámetro. Sí hay una prevalencia mayor en chicas jóvenes, que va aproximadamente de los 12, 15 años hasta los 30. Ese es el pico máximo. Y después se daba que, por ejemplo, antes el segundo pico de prevalencia era en hombres mayores de 65 años. Todo eso está cambiando y tiene que ver con la vida que vivimos. Seguramente, porque además te cambió tu vida. Exacto. Después de esta enfermedad, no solo a tu esposo, a vos todo y a toda la familia, todo Exacto. el entorno. ¿Cómo está él hoy? Está muy bien.
está muy bien, tiene periodos, pero tengo el apoyo constante de mis compañeros de la asociación porque somos una gran familia. Y lo volcas a la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos con más. Y un beso a todo el grupo, a toda la organización, a Graciela y el nombre de ella y su nombre, a todo el equipo de trabajo. Y ustedes ya saben, acá tienen los datos, las personas que están padeciendo, que tienen algunos de estos síntomas, que no encuentran el diagnóstico o que padecen de miastenia gravis. Bueno, tiene una asociación que va a acompañar su tránsito de esta enfermedad. Hacemos un corte, ya lo tengo a Lucas Torresi ahí preparado con su línea de cervezas artesanales, así que voy a seguir degustando y catando y conociendo más de bebidas. Así que bueno, me acompañan, ya seguimos.